Hola, bienvenidos a la página web de Discovery de Salud. En la redacción contamos hoy con la presencia de Juan Carlos Albendea, director del Centro de Terapias Naturales Renacimiento y uno de los mayores conocedores de la teoría, de la técnica del par biomagnético, sin lugar a dudas, en nuestro país y quizás a nivel internacional. Centenares de cursos en España, en Sudamérica, ha trabajado en la India sobre esta técnica que ha evolucionado mucho. Queremos hacer un pequeño repaso de cómo está, de lo que se ha avanzado en todo este tiempo. Juan Carlos, saludos. Buenos días. ¿Qué es el par biomagnético? El par biomagnético es una técnica muy sencilla, descubierta por el doctor Goiz en el año 88, y se trata de eliminar todo tipo de microorganismos que están en nuestro organismo por medio de dos simples imanes que sí tienen que tener un mínimo de Gauss o de potencia, y es para eliminar virus, bacterias, hongos y parásitos, todo tipo de los que conocemos, así como las disfunciones de glándulas como el tiroides o el tema de ovarios o el tema de hipófisis. Decimos par porque son dos puntos relacionados entre sí. Evidentemente, son normalmente en el par, y digo normalmente porque no siempre es así, se va a poner un polo norte y un polo sur, que son cargas contrarias, se crea una corriente de electrones que elimina a esos microorganismos. En algunos casos muy específicos se ponen más de dos imanes, pero es para tratar zonas más amplias. Microorganismos que están directamente relacionados, se supone, con la patología o la sintomatología con la que el paciente acude a vuestro centro. Evidentemente el paciente viene a nuestro centro con una patología, pero toda la persona que haga el par biomagnético tiene que testar desde la cabeza a los pies, independientemente de los síntomas del paciente. Y normalmente lo que sí va a ocurrir es que va a salir en el par biomagnético un microorganismo asociado normalmente a la patología o los síntomas que nos trae el paciente. No siempre es así, pero generalmente es así. Pongamos en situación, yo llego a tu centro, sí, con una determinada patología, y tú me tienes, has dicho que testar todos los pares, que me comentabas anteriormente que ya andáis por los 400 pares. ¿Cómo se testa para averiguar en qué puntos o en qué sitios, localizaciones del cuerpo tienes que poner los imanes? Bien, cuando hablamos de par, cada par corresponde generalmente a un microorganismo. Entendemos por microorganismo un virus, una bacteria, un hongo o un parásito. Y por una técnica de kinesiología, que lo que vamos buscando es el acortamiento del hemicuerpo del paciente, y vamos poniendo un imán y lo contrarrestamos en un cierto punto con otra parte contraria de ese imán, polo norte o polo sur, para contrarrestar ese microorganismo. Y cada uno de los microorganismos se instala en diferentes partes del cuerpo del paciente. Vamos con algunas generalidades. ¿El par biomagnético como técnica se puede aplicar a todas las edades? En principio, sí. Lo que pasa es que un bebé no le vamos a tratar directamente a él, a lo mejor lo tenemos que tratar, esto ya es más complejo, por medio de un familiar. En edades no hay ningún problema. El problema sería si alguien tiene una bomba de insulina o un marcapasos. Evidentemente en ese caso no podemos poner los imanes. Hay unas técnicas más avanzadas que también podemos tratarlos, pero no directamente con imanes, porque despolarizaríamos la pila, el aparato de potencia de ese marcapasos o de cualquier elemento electrónico, y le estamos haciendo un flaco favor al paciente. Es de las únicas maneras que no, las únicas personas que no podemos tratar directamente con él. ¿Mujeres embarazadas? Mujeres embarazadas, yo no trato a mujeres embarazadas de menos de 12 semanas. A partir de 12 semanas ya hemos hecho muchísimos trabajos y no hay ningún problema. La precaución es que en las 12 primeras semanas no tratamos, porque pues, se puede producir con el par biomagnético un aborto, y en ningún caso queremos eso, porque el par biomagnético es muy importante y muy efectivo precisamente para que las mujeres se queden embarazadas. No vamos a hacer que con el par biomagnético vayan a abortar. Es uno de los inconvenientes, que mínimamente tienen que tener 12 semanas, 12, 14 semanas de embarazo, y ya no hay ningún problema. Estamos hablando de imanes. Antes has dicho que los imanes precisan ser de una determinada tipología. ¿No valen cualquier tipo de imanes? El tipo sí, o sea, me da igual que sea de molibdeno que si sean de ferrita.
lo que sí tiene que tener es un mínimo de entre 800, como mínimo entre 800 y 1000 Gauss. De ahí para abajo su efectividad no está aprobada. Y entonces no vamos a utilizar imanes de 300 Gauss. Mínimo de 800 hacia adelante. Independientemente de la forma del imán o del material del imán, pero sí de 800 Gauss en adelante. Entendiendo como Gauss no como potencia, sino como densidad o número de líneas de fuerza, porque también hay un gran desconocimiento teórico sobre todo esto. Con los imanes impactar el organismo, en España con 20-30 minutos sería suficiente, porque eso depende en qué parte del mundo estamos trabajando, porque tiene que ver con el alejamiento, acercamiento de los polos. Juan Carlos, con la técnica del par biomagnético, ¿nosotros podemos revocar diagnósticos anteriores, complementar diagnósticos anteriores? Bien, yo revocar nunca. Lo que sí, haciendo un seguimiento con la técnica del par biomagnético y sus tratamientos, lo que sí le indico al paciente es que vuelva a su médico, se vuelva a hacer nuevas analíticas, porque evidentemente hay muchos falsos positivos. Entonces hay que asegurarse. Si no concuerda lo que me sale en el par biomagnético con la patología hipotética que tiene la persona, como normalmente si viene con un diagnóstico, viene con de un hospital o con un médico, le digo, por favor, corrobora con unas nuevas analíticas, nuevas pruebas, lo que tienes. Lo que sí ocurre generalmente es que la persona puede tener un tipo de virus, bacteria, hongo, parásito, no lo sabe, y nosotros podemos decir, hazte una analítica porque me ha salido el virus del Epstein-Barr, una mononucleosis, y va a contaminar a cada una persona de su familia o pareja. Y evidentemente, normalmente en un gran porcentaje, esas analíticas que se hace corroboran el diagnóstico que se le ha dado el par biomagnético. Es lo que puedo comentar. La presencia de estos microorganismos desconocidos generalmente o no tenidos en cuenta en las consultas médicas generales, ¿pueden complicar una enfermedad en desarrollo? Sí, y todavía a nosotros también nos puede sorprender, porque de la cantidad de microorganismos que puede tener un cuerpo, lo que no sabemos es la interacción entre ellos. Y la interacción entre ellos, qué síntomas y qué patología va a dar a esa persona. Digamos que un paciente va a una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones y se repite el mismo tipo de bacteria, de virus, a pesar de que vosotros trabajáis con los imanes sobre ello. ¿Cuál es la recomendación entonces en ese caso? ¿Dónde está el problema? ¿Falla la técnica? ¿Falla la actitud individual fuera de consulta de esa persona? Ocurre que un paciente se le repite el mismo par. Cuando decimos par es el mismo microorganismo. Normalmente, si es un virus, una profilaxis es cambiar el cepillo de dientes, todo lo que tenga que ver con los líquidos, botellas de agua, etcétera, etcétera, que esté usando. Si es ya bacterias, tenemos que ver si es con su pareja, con su familia o con sus compañeros. Entonces, podemos también preguntar con qué se está contaminando. Nos podemos estar contaminando con el pozo, con el agua del pozo de una finca, con un medicamento, nos podemos estar contaminando por cualquier tipo de comida. Es decir, si se repite continuamente, es a ver si es alguno de estos factores. Y otro factor ya exclusivo del par biomagnético es que hay unos puntos que se llaman reservorios, que estarían latentes, y tendríamos que testar todos esos puntos reservorios para ver si esa bacteria está saliendo de ese punto del cuerpo que llamamos reservorio. Muchas veces se ha dicho, y aunque volveremos un poco más adelante en un segundo vídeo a tratar de ello, que el par biomagnético prácticamente era capaz de coger un caso de cáncer y en 2 sesiones, 3 sesiones solucionarlo. Yo creo que esto ha hecho bastante daño a los terapeutas, pero ¿cuál es la realidad de la eficacia del par biomagnético en las grandes patologías? Yo voy a hablar de mi experiencia, pero vamos con una base muy clara y lógica. Hace 7 años, con 250, 300 pares, se hablaba de que se podía curar el 80-90% de las patologías.
Hoy tenemos el doble de pares, entonces tendríamos que abarcar ya casi el 100%. No, porque nos queda todavía mucho por estudiar. Enfermedades, vamos a etiquetarlas como cáncer, entre comillas, son bastante más complejas. O sea, tiene que ver la alimentación, el par es muy efectivo para eliminar microorganismos, pero tenemos que quitar una acidosis, tenemos que cambiar la manera de actuar con respecto a lo emocional de esa persona. No podemos decir que esa es mi experiencia, que solo con el par biomagnético se cura un cáncer. Algunos cánceres evolucionan muy bien, pero hay otras técnicas que pueden ayudar, el ozono, el tema de terapias, etcétera, etcétera. Pero una persona solamente con el par biomagnético, si no cambia alimentación, si no cambia sus medidas higiénicas y si no cambia en lo emocional o en lo relacional, no. Entraremos más en profundidad sobre el alcance de la terapia y cuáles son sus posibilidades. Sentábamos un poco las bases de un tema del que ya hemos hablado en nuestra web, que era el par biomagnético, y repasábamos cuáles son hasta este momento los supuestos teóricos sobre el funcionamiento de esta técnica. Ahora vamos a hablar un poco más, después de toda la experiencia que ha ido acumulando estos años, de realmente cuál es su utilidad, en qué tiempo pueden esperarse los resultados y cuáles son los grandes mitos en torno a esta terapia. Juan Carlos, ¿cuál es la utilidad real del par biomagnético? ¿En qué tipo de patologías, sintomatologías lo estáis aplicando con mejores resultados? Se utiliza para contrarrestar cualquier tipo de infección, tanto vírica como bacteriana, de hongos o parásitos. Y también quería recalcar para polarizar adecuadamente diferentes partes del cuerpo, fundamentalmente glándulas. Virus, podría poner ejemplo de todo tipo de virus del papiloma humano, el Epstein-Barr o la mononucleosis, cualquier tipo de virus que esté afectando al cuerpo. Muy importante también el herpes zóster. Ahí hablamos de una gran eficacia y se nota la recuperación en cuestión de horas. Lo que nunca podemos hacer, cualquiera que sean los microorganismos, es recuperar una parte del cuerpo que ya está desestructurada como una esclerosis. Podemos pararla, pero no podemos regenerar, o no sabemos de momento. Cualquier tipo de virus es muy eficaz. Los parásitos también, pero hay que tener un tema en cuenta con los parásitos, que si se reproducen por huevos tenemos que repetir la terapia unas cuantas veces para que esos huevos que se van reproduciendo eliminar los microorganismos ya adultos, y en bacterias exactamente lo mismo. El tema de hongos, lo más conocido, que no solamente son esos, son el tema de las cándidas, el par biomagnético es muy eficaz, pero hay que tener una cierta paciencia porque el problema es que el terreno, este es un ejemplo, el terreno está ácido, pero está ácido por un virus. No vale de nada que queramos acabar con el tipo de cándida, no solamente albicans, sino otras variedades, si no podemos acabar con el virus que afecta a esa zona, que está haciendo ácida esa zona. Y es muy efectivo, es muy efectivo. Hablabas de paciencia. ¿No es cierto que en torno al par biomagnético se generaron unas expectativas cuando se empezó a hablar de que esto en una sesión, en 24 horas, en fin, que han podido acabar perjudicando más que beneficiando a la técnica? Sí, es cierto, con la experiencia nos vamos dando cuenta que no es lo mismo tratar una infección vírica, un herpes zóster, un Epstein-Barr, que es muy rápido y con 2 sesiones, o el virus, el papiloma humano, que damos más sesiones porque se va a controlar por medio de unas analíticas, que las expectativas que hubo en un principio cuando se hablaba, por ejemplo, de esclerosis múltiple y que se curaba, o que el cáncer. No, son enfermedades bastante más complejas donde influyen otros factores como la alimentación, lo emocional, y evidentemente es muy bueno eliminar patógenos, pero de 1 o 2 sesiones para nada. Esa es mi experiencia, y siendo honrado, si una persona solamente viniera con el virus papiloma humano, le puedes asegurar, entre comillas, porque en medicina no se puede asegurar nada, que en 4 sesiones, con unas analíticas pertinentes, que certifiquen que efectivamente ese virus no está, o un herpes zóster en 2 sesiones. Eso sí se puede asegurar, pero otro tipo de patologías más complejas se necesita un seguimiento
a más largo plazo. El par biomagnético tiene una ventaja, que no hay, es muy difícil hacer daño con el par biomagnético, evidentemente, investigar, porque el par biomagnético no es difícil, pero hay que estudiarlo y hay que trabajarlo mucho. Hablaba de 400 pares. 400, 500, y hay que testarlos todos, y ese sería un trabajo bien hecho. Y teniendo en cuenta que, ¿por qué vamos descubriendo pares? Vamos descubriendo pares porque la persona no se ha recuperado y tú sabes que has trabajado bien y has puesto los suficientes puntos y comprobaciones para que la persona, a ver si se va a esa patología. Y no se va, eso nos obliga a estudiar y buscar nuevos pares. Continuamente van saliendo nuevos pares. Yo voy haciendo listas y en estos años llevo 46 revisiones. Pero evidentemente tú no puedes hacer todo esto si no tienes un mínimo de formación. Y un mínimo de formación es dónde se va a poner cada uno de los imanes y qué estamos exactamente tratando, y ver las interacciones entre los diferentes microorganismos. Si esto no se sabe, que es básico, no se puede ni trabajar ni investigar. El ejemplo del herpes zóster, o sea, todo el mundo sí puede saber que el herpes zóster se pone aquí y se va a pasar, pero eso no es para abrir una consulta, ni es serio, porque ese herpes a lo mejor está alimentando no una bacteria, a un virus, a otro virus, o a una cándida o a cualquier otro hongo, y estamos quitando una base, pero no estamos quitando la otra. Es decir, que además de conocer puntos, sería bastante bueno conocer anatomía y microbiología. Es fundamental. No se puede pedir que una persona que trabaja, un experto con el par biomagnético, sepa de todo de una forma muy profunda, pero al menos saber lo mínimo en microbiología, para no difundir de que todas las bacterias son iguales, ¿no? Ni mucho menos. Y eso te hace tomar más calma en el terreno que estás trabajando, en el estudio de cada uno de los individuos. Y efectivamente un mínimo de fisiología, microbiología, y un mínimo también de cómo es el funcionamiento en el tiempo de cualquier síntoma o enfermedad. Y no decir, esto ya está curado y punto. Eso en medicina no se puede decir nunca, porque estamos tratando con seres humanos. No todos los seres humanos van a reaccionar de la misma manera. ¿Cómo puede ayudar el par biomagnético en las a mejorar la calidad de vida o en los tratamientos severos de grandes patologías degenerativas, como puede ser, no sé, el cáncer, hemos estado hablando de la esclerosis, en fin, grandes enfermedades que tienen tratamientos muy severos y que producen graves efectos secundarios? Un punto muy importante es la alimentación. O sea, tenemos que hacer una alimentación adecuada a cada una de las personas, tendente a muchísimo más vegetal del que se está tomando ahora, frutas y vegetales, y bajar el tema de las proteínas animales, no digo de los azúcares solamente, hacer test de intolerancia, porque a veces estamos mandando una dieta y la persona puede ser intolerante a alguno de los productos de esa dieta. Eso por un lado. El par biomagnético como limpieza del terreno de los microorganismos que se van instalando, estos organismos oportunistas, en una acidez evidentemente que hay, por ejemplo, en el cáncer. Y otra tercera base sería el tema emocional. O sea, la alimentación, el par biomagnético emocional u otras terapias energéticas que lo que hacen es estabilizar el terreno o llevar un terreno con un cierto equilibrio. Pero no en todo, vamos, para nada decir que solamente con el par biomagnético se puede curar o sanar a personas con este tipo de patologías. Algunas personas evidentemente van a reaccionar mucho más rápido, pero hay que hacer muchísimo más cosas. Juan Carlos, ¿es posible que un paciente obtenga realmente beneficio de una terapia como el par biomagnético si no está decidido a cambiar su vida personal, en la alimentación, el ejercicio, en los factores emocionales? Cada una de las personas tiene que tomar conciencia de lo que le está ocurriendo. Evidentemente el par biomagnético lo que elimina son microorganismos que le están afectando, pero en enfermedades tan complejas como el cáncer o una esclerosis tiene que tomar conciencia también de su estilo de vida, su alimentación, sus relaciones, etcétera, etcétera. El par biomagnético va a ayudar a estabilizar el terreno, a quitar esos microorganismos que están interfiriendo energéticamente a su organismo, pero tiene que ir un poquito más allá. ¿Cuál crees tú que es el futuro inmediato, tanto del par como técnica,
como del mundo que rodea a la técnica del par biomagnético. Bueno, es un compromiso. Yo creo que es seguir avanzando y evolucionando. De la misma manera que se empezó con un par. Hace 7 años se tenían 250 pares, ahora vamos por 450. Quiere decir que cada vez vamos ajustando más. Y no solamente fijarnos en el tema de los microorganismos, sino en las disfunciones glandulares o disfunciones de órganos. Y no creer que porque se elimine un microorganismo ya está la enfermedad, entre comillas, combatida, vencida. No, no. Vuelvo a repetir que esto me lo da la experiencia de tantos miles de pacientes. Es muy importante el estilo de vida, muy importante la alimentación, muy importante cómo nos hidratamos y muy importante cómo nos limpiamos. Y muy importante a qué somos intolerantes. Eso va a hacer, por eso la emoción, muchas veces la emoción va a hacer que se instale un microorganismo o no. Yo creo que por ahí habrá una extensión en el campo del par biomagnético, con una formación extensa y cada día, bueno, los resultados son cada día más alentadores, pero ¿quién nos hace aprender? Nos hace aprender a aquellos pacientes que no les está funcionando el tratamiento, que nos hacen estudiar más. Ahora estoy estudiando en profundidad el tema de la tiroides y la tirosina con el resto del organismo y creo que vamos por buen camino. Pero si en una cantidad considerable de pacientes salen nuevos pares y la mejora es importante, bueno, pues ese es el desarrollo. Yo creo que el desarrollo de todas estas medicinas tienen que basarse en los campos magnéticos o electrónicos del organismo. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Volveremos en otra ocasión a estar con Juan Carlos Albendea en la redacción de Discovery de Salud para tratar otros temas que han quedado encima de la mesa, como el de los campos magnéticos o el de la desintoxicación a través de la hidroterapia de colon, en la que él también está trabajando seriamente. Muchas gracias por seguir en Discovery.